Millonario deja embarazada a una mujer pobre que trabajaba en la misma empresa que él. Todos se burlaban de él, pero un año después se arrepintieron. Era una mañana gris en la Ciudad de México, de esas que anuncian que algo inusual está a punto de suceder. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que dejaban caer una llovizna constante sobre la ciudad. Dentro de los enormes almacenes de Imperial Motors, el sonido de las máquinas resonaba en los pasillos. La fábrica, una de las ensambladoras de vehículos más grandes del país, nunca paraba. Había un orden casi militar en su funcionamiento, donde cada pieza de metal y cada movimiento de los trabajadores contribuían a la perfección de la producción en masa. En el centro de todo esto, en el corazón de la operación, estaba Gerson. Era el director de producción de Imperial Motors, un hombre joven con muchas aspiraciones para el futuro. Gerson era simpático y fácil de tratar. A los 30 años, había escalado lentamente en la jerarquía corporativa, comenzando como obrero hasta que su talento y habilidad para resolver problemas lo llevaron a la sala de juntas. Conocía cada etapa del proceso de producción de vehículos, cada engranaje, cada ruido de las máquinas que mantenían la fábrica en funcionamiento. Su equipo lo respetaba no solo por su competencia técnica, sino también por su imparcialidad. Gerson no hacía distinción entre la alta dirección y los obreros. Para él, cada empleado de la fábrica era una pieza vital en la maquinaria. Era raro verlo en su oficina durante el horario de trabajo. Prefería caminar por la fábrica, observar los procesos de cerca, conversar brevemente con los trabajadores y resolver los problemas antes de que se convirtieran en grandes crisis. Mientras ajustaba algunos números de rendimiento y revisaba la última meta de producción en la oficina, Gerson no podía ignorar el clima pesado. La fábrica siempre exigía atención constante, pero esa mañana había algo diferente en el aire. Sentía, sin saber por qué, una leve inquietud. Tal vez solo era el cansancio acumulado o el peso de dirigir una de las mayores operaciones industriales de la ciudad. Aún así, siguió su día como de costumbre. En otra parte de la fábrica, una nueva figura caminaba entre las máquinas con paso vacilante. Su nombre verdadero era Giovanna Montoya, pero nadie allí lo sabía. Giovanna era la hija del fundador y dueño de Imperial Motors, la heredera natural del imperio. Sin embargo, no había vuelto a México para simplemente sentarse en un trono corporativo. Después de años estudiando gestión en algunas de las mejores universidades del mundo y adquiriendo experiencia en el sector automotriz internacional, Giovanna quería conocer la fábrica de cerca antes de asumir cualquier posición de liderazgo. Sabía que lo que movía a una empresa no era solo la alta dirección, sino los obreros, las personas que pasaban el día entre el calor de las máquinas fabricando los vehículos que llevaban el nombre Montoya. Decidida a conocer esa realidad de manera profunda, Giovanna adoptó un disfraz. Bajo el nombre de Ana, se presentó como una nueva empleada de la línea de producción con el objetivo de trabajar codo a codo con los obreros y entender las verdaderas necesidades de la fábrica. Su cabello, normalmente bien cuidado y sofisticado, estaba escondido bajo una gorra y vestía la misma ropa que los demás trabajadores, uniformes azules y botas pesadas. Su primer día en la línea de producción fue agotador. El trabajo era físicamente exigente, muy diferente de la vida cómoda que había conocido. Los ensordecedores sonidos de las máquinas, el calor y el ritmo incesante dejaban claro que la vida de un obrero no era fácil. Pero Giovanna sabía que esa era la única forma de comprender realmente la base de la empresa, que pronto sería su responsabilidad. Los demás empleados apenas notaron su presencia, lo que era exactamente lo que ella quería. Para ellos, Ana era solo una novata tratando de adaptarse a la rutina de la fábrica. Giovanna observaba todo con atención, anotando mentalmente cada detalle, cada interacción entre los trabajadores, las dificultades que enfrentaban y las soluciones improvisadas que surgían ante cada nuevo problema. Poco a poco, comenzó a entender la dinámica interna que gobernaba Imperial Motors, mucho más de lo que cualquier informe de la junta directiva podría mostrar. Esa tarde, la llovizna que había comenzado como algo leve se convirtió en una tormenta.
El sonido del agua golpeando el techo de la fábrica se mezclaba con el ruido de las máquinas, creando una sinfonía caótica. Los trabajadores comenzaron a salir en grupos, algunos corriendo para alcanzar sus autobuses, otros refugiándose bajo cualquier techo disponible, esperando que la lluvia amainara. Gerson había terminado su última ronda por la fábrica y se estaba preparando para irse cuando, al salir del edificio, notó a una joven apoyada bajo la cubierta de la entrada principal. Parecía encogida, protegiéndose de la lluvia, pero sin prisa por irse. Era Giovanna, o mejor dicho, Ana, la nueva empleada que él había visto de pasada en los últimos días. Gerson, un hombre de gestos simples y empatía natural, se acercó con calma. ¿Esperas a que pase la lluvia?, preguntó con voz firme y amable. Giovanna levantó la vista, sorprendida de que el director de producción se dirigiera a ella. Había algo en el tono de su voz que la hizo relajarse un poco. No parecía estar allí para reprenderla por nada. Al contrario, había una preocupación genuina en sus ojos. Sí, justo hoy no traje paraguas, respondió con una sonrisa tímida. Gerson se quitó el abrigo que llevaba en el brazo y se lo extendió en un gesto simple pero inesperado. Toma, puedes usar esto mientras esperas. Y si quieres, puedo llevarte. No parece que la lluvia vaya a parar pronto. Giovanna dudó por un momento. Aceptar el aventón del director de producción sería complicado, considerando su disfraz. Pero al mismo tiempo, no podía negar la amabilidad. Además, la idea de quedarse allí esperando a que la tormenta pasara no era nada atractiva. Si no es molestia, lo aceptaré, respondió finalmente, aceptando el abrigo que él le ofrecía. Caminaron juntos hasta el auto de Gerson, y durante el breve trayecto, el silencio entre ellos fue cómodo. En el auto, el sonido de la lluvia golpeando el techo era relajante, casi acogedor. El ambiente era inesperadamente íntimo, considerando que apenas se conocían. ¿Cómo fue tu primer día?, preguntó Gerson, tratando de iniciar una conversación mientras conducía. Cansado, pero creo que me acostumbraré, dijo Giovanna, sin revelar demasiado. Era una respuesta honesta. Mientras Gerson conducía por las calles mojadas de la Ciudad de México, ambos sentían una ligereza en la conversación, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Una conexión inesperada estaba surgiendo. La lluvia seguía cayendo pesadamente sobre el parabrisas, el ritmo constante de las gotas llenando el silencio que se había instalado dentro del coche. Gerson, atento a la carretera mojada, permanecía en silencio, pero sus pensamientos corrían rápidamente. No sabía mucho sobre Ana, excepto lo que sus colegas habían comentado brevemente, una nueva trabajadora en la línea de producción, aparentemente esforzada pero discreta. Aún así, había algo en ella que lo intrigaba, algo que no podía explicar. Giovanna, por su parte, miraba por la ventana, viendo pasar los edificios y calles, distorsionados por la lluvia. El gesto de Gerson al ofrecerle su abrigo y una carona la había sorprendido. Había leído muchos informes sobre él antes de comenzar a trabajar de incógnito en la fábrica, sabía de su trayectoria y de cómo se había ganado el respeto de sus subordinados. Pero nada de eso la había preparado para la silenciosa amabilidad que él mostraba. Había una humanidad en él que no era común en los altos escalones de las empresas con las que ya había tratado en el extranjero. La fábrica parece estar muy bien organizada, dijo Giovanna, rompiendo el silencio mientras observaba el movimiento de la ciudad. Por lo que vi, todo funciona de manera muy eficiente. Gerson asintió, manteniendo la vista en la carretera. Tenemos un buen equipo. La mayoría de los trabajadores llevan aquí muchos años, y eso ayuda a mantener la calidad. Pero siempre hay algo que mejorar, respondió con su voz firme pero sin arrogancia. Hablaba con el tono de alguien que conocía la fábrica de adentro hacia afuera, pero que también sabía que la perfección era una meta móvil. Me imagino que debe ser un gran desafío coordinar todo. Tanta gente, tantas máquinas, debe haber mucha presión, continuó Giovanna, curiosa por escuchar más sobre su visión, no solo como director, sino como alguien que vivía la realidad de la producción día a día. La presión es parte del trabajo,
Pero creo que el verdadero desafío está en mantener el equilibrio, respondió Gerson, pensando un poco antes de continuar. El equilibrio entre lo que los trabajadores necesitan y lo que la empresa exige. A veces, las decisiones de arriba no se alinean con lo que está sucediendo en el piso de producción y soy yo quien queda en medio. Giovanna lo miró con más atención. Su respuesta era sincera y revelaba el peso que él cargaba. Sabía que Gerson tenía razón. Ya había notado en sus primeros días en la fábrica el abismo entre las decisiones estratégicas tomadas en las oficinas y las realidades operativas que enfrentaban los trabajadores. Fue precisamente para entender y corregir eso que se había disfrazado de trabajadora de producción. ¿Y cómo haces para lidiar con esas situaciones?, preguntó ella, genuinamente interesada. Trato de escuchar a la gente, principalmente a los obreros. Ellos saben más sobre los problemas que cualquier director. Gerson hizo una pausa, como si reflexionara sobre lo que estaba diciendo. Pero no siempre es fácil. A veces, la solución no depende de mí. Todo se decide en el consejo, y la voz de los trabajadores no llega hasta allí. Esas palabras resonaron profundamente en Giovanna. Sabía exactamente cómo las decisiones tomadas desde lejos podían perjudicar a los empleados. Su padre, aunque brillante y visionario, se había alejado de la realidad cotidiana de la fábrica en los últimos años, confiando más en números e informes que en las historias reales de los trabajadores. Esa distancia era lo que Giovanna quería reducir. Continuaron conversando sobre el día a día en la fábrica, mientras Gerson conducía por la ciudad, aún envuelta en la tormenta. Giovanna se sorprendía de la manera en que Gerson veía los procesos y a las personas, siempre buscando el equilibrio entre la eficiencia y el bienestar. Había una sabiduría en sus palabras, pero también una cierta soledad, como si cargara la fábrica sobre sus hombros sin tener con quien compartir esa carga. Cuando el coche finalmente se detuvo frente al edificio donde Giovanna, Ana, estaba viviendo temporalmente, ella lo miró y sonrió. Gracias por la carona y por el abrigo. Fue un gesto muy amable, dijo, devolviéndole el abrigo que le había prestado. Gerson le devolvió la sonrisa, un gesto raro pero sincero. No fue nada. Si alguna vez necesitas otra carona en días de lluvia, solo dímelo, respondió, con una ligera broma, lo que lo hizo parecer menos serio por un instante. Giovanna rió suavemente, un sonido que llenó el espacio dentro del coche. Agradeció de nuevo y salió, tirando de la capucha de su sudadera para protegerse de la lluvia restante mientras corría hacia el refugio del portal. Gerson se quedó unos segundos observando cómo entraba al edificio. Había algo diferente en esa joven. Parecía más atenta, más curiosa que los demás trabajadores. Pero apartó esos pensamientos. Ana era solo una nueva trabajadora tratando de adaptarse. Aún así, mientras conducía de vuelta a casa, no podía sacar de su cabeza el sonido de su suave risa, ni la forma en que parecía realmente interesada en lo que sucedía en la fábrica, algo que rara vez encontraba en personas ajenas al entorno de producción. Giovanna, al entrar en su apartamento, soltó un largo suspiro. El día había sido más intenso de lo que imaginaba. Trabajar al lado de personas que no tenían idea de quién era realmente requería una concentración constante. Pero el encuentro con Gerson la había sorprendido. No era el típico director distante, desinteresado en lo que sucedía fuera de las reuniones. En él había un sentido del deber hacia la fábrica y las personas que la mantenían funcionando, algo que ella respetaba profundamente. Los días pasaban con el mismo ritmo frenético en Imperial Motors, pero para Gerson y Giovanna, algo comenzaba a cambiar sutilmente. Con cada nuevo encuentro, en la fábrica, en las rápidas conversaciones durante la producción o en las inesperadas caronas, la cercanía entre ambos crecía. El vínculo que se formaba era discreto, pero innegable. Gerson, siempre tan serio y enfocado, empezó a notar que su mirada se desviaba con frecuencia hacia Ana, la joven trabajadora que, por alguna razón, parecía entender la fábrica de una manera inusual para alguien recién llegada. Y Giovanna, por su parte, se daba cuenta de que con cada conversación descubría más sobre la complejidad de aquel hombre que sin saberlo, la estaba ayudando en su misión. Sin embargo, en el interior de la fábrica, las tensiones típicas de cualquier gran operación industrial empezaban a intensificarse.
Las metas de producción eran ambiciosas y, con el fin de año acercándose, los plazos se volvían cada vez más apretados. Los trabajadores sentían el peso de la presión y Giovanna, infiltrada entre ellos, no podía ignorar el agotamiento creciente. Veía de cerca los dolores de espalda, las manos callosas y las miradas cansadas de sus compañeros. Y más que nunca, comprendía lo vital que era que las voces de esos trabajadores fueran escuchadas. Una tarde, después de una extenuante jornada de trabajo, Giovanna decidió que era hora de observar más de cerca cómo se tomaban las decisiones sobre la productividad. Sabía que necesitaba entender los dilemas a los que se enfrentaba la directiva para equilibrar las demandas de los obreros y de la empresa. Dio su oportunidad cuando un grupo de gerentes se reunió para discutir el próximo gran pedido que la fábrica debía cumplir. La reunión se celebraría al final de la jornada, en el piso superior de la fábrica. Giovanna, siempre atenta, resolvió observar discretamente. Escondida detrás de una puerta entreabierta, Giovanna permanecía inmóvil, tratando de contener la respiración para no ser descubierta. Estaba allí por casualidad, planeando echar un vistazo rápido a algunos documentos relacionados con la producción, cuando escuchó una conversación que llamó su atención. Dos empleados de la directiva, figuras que ella reconocía como piezas clave en la administración de la empresa, discutían algo que le revolvió el estómago. Jorsen se está volviendo un problema, dijo uno de los hombres, con voz baja y cargada de malicia. Sigue insistiendo en aumentar el número de empleados, reducir el ritmo de producción. Eso nos va a costar dinero. Estoy de acuerdo, respondió el otro, igualmente calculador. Necesitamos deshacernos de él. No podemos dejar que interfiera en las metas de esta manera. Si sigue así, nuestra margen de ganancia va a bajar y con ello nuestras bonificaciones. La solución es simple, adulteramos los documentos y los informes que pasan por su escritorio. Hacemos que parezca que está cometiendo errores. Así podemos justificar su despido sin llamar mucho la atención. Giovanna se quedó helada. Estaban planeando sabotear a Gerson, alguien a quien ella admiraba profundamente, no solo por su ética, sino por su dedicación a proteger a los obreros de la fábrica. El choque inicial se transformó en indignación. No podía permitir que eso sucediera, pero sabía que debía actuar con cautela. La conversación continuó, pero Giovanna no podía escuchar más. Estaba furiosa con la traición de esos directores y, al mismo tiempo, decidida a encontrar una forma de detener ese plan. Durante unos instantes, pensó en enfrentarlos ahí mismo, pero sabía que su posición aún era frágil. Ellos no sabían que ella era Giovanna Montoya, y el anonimato podía ser una ventaja hasta que estuviera lista para exponer la verdad. Poco después de escuchar esos planes maliciosos, Giovanna escuchó pasos más familiares acercándose. Era Gerson, hablando con otro gerente sobre los desafíos de la línea de producción. Necesitamos más gente en las líneas de ensamblaje, dijo Gerson con la misma firmeza que Giovanna ya había oído muchas veces. El ritmo es insostenible y la presión para entregar más rápido está afectando la calidad. Esto no es sostenible. La salud de los trabajadores está en riesgo y estamos empezando a ver un aumento en las lesiones y ausencias. Giovanna sintió un nudo en el estómago. En esa misma reunión, él defendía lo que era correcto, luchando por mejoras reales para la fábrica, mientras otros tramaban a sus espaldas para perjudicarlo. La convicción de Gerson era inquebrantable, y eso solo reforzaba lo que ella ya sabía: era un hombre bueno, honesto y comprometido con el bienestar de todos en la empresa. No merecía ser el blanco de una trampa sucia como esa. Pero si no cumplimos los plazos, perderemos contratos importantes y eso significa menos dinero en el próximo trimestre, argumentó uno de los gerentes, claramente más preocupado por el aspecto financiero. Gerson, sin embargo, no cedió. Entiendo la necesidad de cumplir con los plazos, pero el precio no puede ser la salud de los trabajadores. Necesitamos una solución que funcione para todos o esto va a explotar tarde o temprano. Giovanna estaba impresionada. Cada palabra de Gerson solo confirmaba lo que ya sabía: él era la persona adecuada para ese puesto. Su lealtad a los trabajadores, su deseo genuino de mejorar las condiciones en la fábrica. Pero, ¿cómo podría revelar quién era realmente, con tanto en juego?
Poco después de que la reunión terminara, Gerson salió de la sala y Giovanna, intentando moverse discretamente por el pasillo, se topó con él inesperadamente. Él la miró con preocupación, claramente sorprendido. «¿Ana? ¿Qué haces aquí?», preguntó Gerson, con voz cargada de confusión, pero sin agresividad. Giovanna se congeló por un momento, tratando de pensar rápido en una excusa plausible. «Yo estaba regresando a buscar algo que olvidé en el vestuario», respondió, esforzándose por sonar casual, aunque sabía que probablemente no le creería por completo. Gerson entrecerró los ojos, analizándola por unos instantes. Siempre se había sentido intrigado por Ana, especialmente ahora que parecía estar fuera de lugar en el piso reservado para la directiva. Aún así, decidió no presionarla. «Está bien, pero ten cuidado», dijo, con voz más suave. «Este piso es para reuniones importantes. No quiero que te involucres en algo sin querer». Giovanna asintió, agradecida por la preocupación de él. Cuando empezó a alejarse, ella respiró hondo, consciente de que tenía que actuar pronto. Gerson necesitaba saber del plan en su contra y, más importante aún, debía saber quién era realmente. Ahora, más que nunca, Giovanna sentía que el momento de revelar la verdad estaba cerca. A lo largo de las semanas, su relación con Gerson se profundizaba, aunque se mantenía a la sombra de secretos. Él era un hombre íntegro, dedicado a los trabajadores y comprometido con el buen funcionamiento de la fábrica, pero aún así estaba limitado por las ataduras del sistema corporativo. El tiempo que pasaban juntos, las conversaciones sobre las dinámicas de la fábrica y la forma en que Gerson protegía a los empleados, le mostraban a Giovanna que él sería un aliado esencial cuando llegara el momento de tomar las riendas. La tormenta de eventos en su mente crecía día a día, y Giovanna sabía que debía pensar con cuidado en cómo revelaría su verdadera identidad. Pero ese día, algo sucedió que aceleraría sus planes. Era tarde, y los trabajadores empezaban a dejar la fábrica. El cielo estaba cubierto por una espesa capa de nubes, lo que indicaba que se avecinaba otra tormenta. Giovanna caminaba tranquilamente hacia la salida cuando, a lo lejos, notó a un pequeño grupo de empleados murmurando entre ellos. Sus expresiones eran serias y sus voces, bajas, llevaban un tono de crítica. Curiosa como siempre, Giovanna redujo el paso e intentó escuchar discretamente. «No entiendo cómo alguien como ella consiguió llamar la atención de él. ¿Crees que hay algo entre ella y el director de producción?», dijo una de las trabajadoras, una mujer de mediana edad que había estado en la línea de producción durante muchos años. «Por supuesto que lo creo. Seguro que está tratando de ascender rápido. Ni siquiera sabe bien qué está haciendo aquí». «Este tipo de cosas siempre pasa», comentó otro, con un tono amargo. Giovanna sintió que su rostro se calentaba. Estaban hablando de ella. Aunque no sabían quién era en realidad, algunos compañeros empezaban a sospechar de su relación con Gerson. Y lo peor era que ya circulaban rumores de que él la estaba favoreciendo. La idea de que estaban poniendo a Gerson en una situación comprometida por su causa la molestaba profundamente. Pensó en enfrentar la situación, pero decidió no hacer nada por el momento. Era una tarde tranquila en Imperial Motors. El día había sido largo, pero el clima estaba agradable, sin señales de lluvia. Como de costumbre, Gerson hacía su última ronda por la fábrica, verificando los detalles finales antes de irse a casa. Al salir, vio a Giovanna, o mejor dicho, Ana, como él aún la conocía, caminando hacia la salida. Aunque esta vez no llovía, sintió un impulso inesperado de ofrecerle un aventón nuevamente. Ana la llamó con una sonrisa discreta. ¿Vas camino a casa? Giovanna se dio la vuelta, sorprendida por el gesto. Aunque el cielo estaba despejado, la oferta de Gerson la tomó por sorpresa y se dio cuenta de que quizás esa invitación no era solo por la conveniencia de una carona. «Sí, lo estoy», sonrió, tratando de ocultar su leve sorpresa. «Pero creo que puedo aceptar el aventón, si no es una molestia». «De ninguna manera», respondió él, abriéndole la puerta del coche con un gesto casual. Mientras conducían por las concurridas calles de la Ciudad de México, la conversación fluía naturalmente.
Hablaban sobre el trabajo, las exigencias del día a día, y Gerson, siempre discreto, hacía preguntas curiosas, queriendo saber más sobre la joven que tanto lo intrigaba. El ambiente entre ellos era diferente esa noche. No había prisa, no había lluvia que obligara a un regreso rápido. Solo la tranquilidad de dos personas que se conocían de una manera más profunda. En un momento dado, Gerson giró el coche hacia un lado de la carretera, estacionando en una calle tranquila. «Sabes», dijo, volviéndose hacia ella con una sonrisa tímida, que contrastaba con su habitual tono serio, «he estado pensando, ya hemos tenido algunas buenas conversaciones de camino a casa. ¿Qué tal si prolongamos esto un poco más? Me encantaría invitarte a cenar». Giovanna, sorprendida, sintió su corazón acelerarse. Gerson era un hombre reservado, pero había algo en su postura que la hacía sentir cómoda, algo que la hacía querer decir que sí. «¿Cenar?», preguntó ella, sonriendo. «Suena como una excelente idea». Él sonrió, aliviado, y quedaron en que la recogería unas horas más tarde, después de que ambos se arreglaran. Gerson dejó a Giovanna en casa y se dirigió a su apartamento, sintiéndose más emocionado de lo que esperaba. Unas horas después, Gerson llegó para buscarla, puntual como siempre. Giovanna había escogido un vestido simple pero elegante, que la hacía sentirse cómoda aunque aún escondía su verdadera identidad. Cuando él la vio, notó lo naturalmente hermosa que era y quedó encantado con la ligereza que ella emanaba. El restaurante que Gerson eligió era agradable, un lugar acogedor con una iluminación suave y mesas dispuestas de forma íntima. Era el ambiente perfecto para la noche que se avecinaba. Cuando se sentaron, la conversación fluyó sorprendentemente natural. Gerson, normalmente más contenido, se relajó. Se sentía bien con Giovanna, o Ana, como él aún la llamaba, y poco a poco se daba cuenta de que había algo más que una simple amistad creciendo entre ellos. «Parece que entiendes la fábrica de una manera que pocos lo hacen», comentó él, mirándola con interés genuino, «pero aún siento que no sé mucho sobre ti». Giovanna sonrió, tratando de ocultar los nervios que sus palabras le causaban. Sabía que cuanto más se acercara a él, más difícil sería mantener su verdadera identidad en secreto. «Prefiero enfocarme en el trabajo», dijo ella, esquivando revelar mucho sobre sí misma. «Creo que las cosas se muestran por sí solas con el tiempo». Gerson asintió, aceptando la respuesta. Pero en ese momento, decidió que el tiempo ya había sido suficiente. Sentía algo fuerte por ella y no quería esperar más. «Sabes, realmente me ha gustado conocerte», su voz bajó un poco y se inclinó hacia ella lentamente. «Y creo que, esto es más que solo trabajo. Siento algo por ti, Ana». Giovanna lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. La mirada de Gerson era sincera, y antes de que ella pudiera responder, él se inclinó y la besó suavemente. Ella correspondió, y el momento estuvo lleno de ternura y complicidad, una conexión que ambos habían estado construyendo en silencio. El resto de la noche estuvo marcado por risas, confidencias y tímidas sonrisas, como dos adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Giovanna hizo todo lo posible por no hablar demasiado sobre su vida personal, pero no pudo ocultar lo mucho que se estaba enamorando de Gerson. Y él, por su parte, sentía lo mismo. La química entre ellos era evidente, y no pasó mucho tiempo antes de que el ambiente de romance fuera notado por todos en la fábrica. Los rumores empezaron a circular. Era imposible ignorar las miradas que intercambiaban en los pasillos o las veces que se veían saliendo juntos. Para los empleados, era evidente que algo estaba ocurriendo. Sin embargo, en medio de esta atmósfera romántica, Giovanna comenzó a sentirse indispuesta. Las molestias aparecían de repente, y un día, mientras trabajaba, se desmayó. Gerson, desesperado, la llevó rápidamente al hospital. Allí, ambos recibieron una noticia que lo cambiaría todo: Giovanna estaba embarazada. La revelación fue un choque para ambos, pero también una fuente de alegría. Gerson permaneció al lado de Giovanna durante todo el proceso, cuidando de ella mientras se recuperaba. Cuando volvió al trabajo, la conexión entre los dos era aún más fuerte.
Y después de tanto tiempo ocultando sentimientos e identidades, finalmente decidieron hacer pública su relación. El amor que habían construido, inicialmente discreto, ahora era imposible de ocultar. Toda la fábrica lo sabía. Y mientras su relación se hacía pública, lo que los unía se volvía más sólido. Giovanna sabía que la verdad no podía ser postergada por más tiempo. Estaba cansada de ocultar quién era realmente, de vivir una mentira que ahora pesaba mucho más de lo que imaginaba. Con Gerson a su lado y un bebé en camino, sentía que no podía seguir con su disfraz. Él, el hombre al que amaba profundamente, no merecía vivir en la sombra de secretos. Además, estaban construyendo una familia juntos y quería comenzar esa nueva fase de sus vidas con transparencia y confianza. La decisión fue un alivio, aunque también cargada de ansiedad. Sabía que el momento sería tenso, que podrían surgir muchas reacciones, pero estaba lista. La fábrica necesitaba conocer a la verdadera Giovanna Montoya, y más importante aún, Gerson necesitaba saber toda la verdad. Sabía que eso implicaba correr riesgos, pero ya no podía vivir en un mundo donde él no supiera todo. Y, lo más importante, quería hacerlo con dignidad y sinceridad. Con esto en mente, Giovanna convocó una reunión general en Imperial Motors. Todos los empleados, desde el personal de la línea de producción hasta la alta dirección, recibieron la invitación. Era raro que se realizara una reunión de esta magnitud, lo que generó un inmediato revuelo. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero la curiosidad se apoderó de todos. Gerson, por su parte, también estaba intrigado. No tenía idea de lo que Giovanna estaba planeando, pero sentía que algo grande estaba a punto de suceder. El día señalado, el gran auditorio de la fábrica estaba lleno. Empleados de todos los niveles estaban presentes, murmurando y haciendo conjeturas sobre lo que se anunciaría. Gerson se sentó entre los directores, con una expresión tranquila, pero con una leve inquietud en los ojos. No sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. Entonces, las luces del auditorio se atenuaron y el escenario se iluminó. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta lateral del escenario, y en ese momento apareció Giovanna. Caminaba con firmeza, vistiendo un elegante vestido negro que resaltaba su postura segura y su vientre levemente abultado. Su cabello estaba cuidadosamente recogido en un moño elegante y su maquillaje era impecable, lo que resaltaba la seriedad de su decisión. La sala entera quedó en absoluto silencio mientras todos observaban, perplejos, a la mujer que muchos creían que era solo una trabajadora de producción. Gerson se quedó helado. La mujer que estaba de pie frente a él no era la Ana que conocía, sino la hija del fundador. Las palabras de Giovanna resonaban en su mente mientras luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Era una mujer muy diferente, una líder claramente en control de la situación. Su corazón empezó a acelerarse, y la confusión rápidamente se transformó en una mezcla de expectativa y temor. Algo estaba a punto de ser revelado. Giovanna respiró hondo y, con voz firme, comenzó a hablar: «Buenas tardes a todos. Imagino que muchos de ustedes estén sorprendidos al verme aquí en el escenario. Mi verdadero nombre no es Ana. Mi nombre es Giovanna Montoya, hija de Héctor Montoya, el fundador de Imperial Motors». El impacto fue inmediato. Murmullos recorrieron el auditorio. Los rostros se llenaron de incredulidad y confusión. Todos intentaban procesar esa repentina revelación. Gerson, sentado en medio del auditorio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer con la que se había involucrado, con quien estaba construyendo una familia, era la hija del fundador de la empresa. La miraba sin saber qué pensar, con sentimientos mezclados de sorpresa, duda y, de alguna manera, comprensión. Giovanna continuó, con su voz ahora más suave, pero aún cargada de determinación: «Me infiltré en la fábrica como una trabajadora de producción para entender de cerca cómo funcionan realmente las cosas aquí. Sabía que si entraba por la puerta principal como la hija del dueño, solo vería lo que quisieran mostrarme. Y eso no era suficiente para mí. Quería sentir en carne propia lo que los obreros sienten, ver cómo las decisiones que tomamos en la cima afectan la vida de cada uno de ustedes. Por eso me escondí bajo el nombre de Ana». Hizo una pausa.
El auditorio entero estaba en silencio, esperando sus próximas palabras. Sé que esto puede parecer una traición, y entiendo si algunos de ustedes se sienten así. Pero tenía que hacerlo para poder liderar esta empresa de manera justa, de manera verdadera. Y hoy, al ver lo que realmente sucede aquí, estoy lista para asumir mi posición de manera honesta y transparente. Giovanna entonces se volvió hacia Gerson, con la mirada llena de emoción. Las palabras que estaban por venir eran las más importantes. Pero necesito disculparme con alguien en particular, dijo ella, con la voz volviéndose más suave y cargada de emoción. Gerson, nunca quise engañarte. Cuando entré aquí, no tenía idea de que encontraría al amor de mi vida. No sabía que conocería a alguien que me haría querer formar una familia, que me haría querer ser una mejor persona. Nunca planeé que las cosas sucedieran de esta manera, y lamento mucho no habértelo contado antes. La mirada de Gerson estaba fija en ella, sus ojos brillando con una mezcla de sentimientos intensos. Sentía el peso de la revelación, pero también la sinceridad y el amor en las palabras de Giovanna. Pero ahora lo sé, continuó Giovanna, con la voz temblorosa de emoción, no puedo seguir ocultando nada. No quiero vivir una vida de mentiras contigo, Gerson. Quiero vivir una vida de verdad, una vida en la que podamos ser completamente honestos el uno con el otro. Giovanna bajó del escenario, caminando hacia él, con los ojos de todos en el auditorio siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente llegó hasta Gerson, se arrodilló frente a él, tomando su mano. Gerson, tú eres el hombre con el que siempre soñé. Eres el padre de nuestro hijo, y no quiero pasar un solo día más sin que todos sepan eso. Respiró hondo, con una suave sonrisa. Gerson, ¿quieres casarte conmigo? El auditorio entero contuvo la respiración. Gerson, aturdido, la miró por un momento, y luego, sin dudarlo, se levantó, tomándola gentilmente y acercándola hacia él. La besó con pasión, un gesto que dijo más que cualquier palabra. El público estalló en aplausos y murmullos de aprobación mientras Gerson, con los ojos brillando, finalmente respondió, sí, Giovanna. Sí, quiero casarme contigo. El momento fue mágico. Todos los presentes parecían compartir la felicidad de los dos, y la energía en el auditorio era de pura alegría. Tras el beso y la aceptación de la propuesta, Giovanna retomó un tono serio. Sabía que aún había un tema importante que debía ser abordado. Pero antes de que esta reunión termine, dijo, volviendo al escenario con Gerson a su lado, necesito aclarar algo. Hace poco, escuché una conversación entre dos empleados de la directiva que estaban planeando sabotear a Gerson. Estaban alterando documentos e intentando hacer que pareciera incompetente. No toleraré ese tipo de comportamiento en esta empresa. Los rostros de los directivos acusados se volvieron pálidos, con el pánico creciendo en sus ojos. Esos dos empleados serán despedidos de inmediato, declaró Giovanna, con voz firme. En esta empresa no habrá lugar para traiciones ni manipulaciones. La integridad será siempre nuestro mayor valor. El auditorio quedó en silencio nuevamente, pero esta vez se respiraba un aire de justicia. Giovanna no solo se había revelado como líder, sino que también había demostrado que estaba dispuesta a proteger a los buenos empleados y a mantener la moral alta en la empresa. Con Gerson a su lado, Giovanna asumió el mando de Imperial Motors con una visión clara y decidida. La empresa, que antes enfrentaba desafíos tanto internos como externos, pasó por una transformación profunda bajo su liderazgo. Giovanna trajo innovación y justicia, equilibrando las necesidades de los trabajadores con los objetivos de la directiva, y Gerson, con su experiencia práctica y su visión estratégica, fue fundamental en cada decisión tomada. Juntos, formaron una dupla imbatible. Bajo su liderazgo, la fábrica prosperó. Giovanna implementó cambios que mejoraron las condiciones de trabajo de los empleados, aumentando tanto la productividad como la satisfacción general. El ambiente laboral cambió, y la relación entre directivos y trabajadores se volvió más cercana y honesta. Los obreros, que antes veían a la alta dirección como una entidad distante, ahora sentían que sus voces eran escuchadas. Los rumores de la fábrica no tardaron en convertirse en noticias.
La historia de la heredera que se infiltró como obrera para entender mejor la realidad de su empresa conmovió a todos, y pronto, la historia de Giovanna y Gerson comenzó a aparecer en los medios. La pareja se convirtió en un símbolo de cómo la empatía y la dedicación podían transformar una empresa desde sus cimientos. Poco después de su boda, Giovanna y Gerson fueron bendecidos con el nacimiento de su hijo, lo que consolidó aún más su relación. La fábrica celebró el nacimiento del pequeño Montoya con una fiesta y fue un momento de alegría compartida por todos los empleados, desde la directiva hasta los obreros de la línea de producción. A medida que pasaban los años, Imperial Motors se consolidaba como una de las empresas más respetadas en el país. El compromiso de Giovanna y Gerson con la integridad, el bienestar de los trabajadores y la eficiencia de la producción se convirtió en un modelo a seguir para otras compañías. Y aunque sus días de trabajo juntos en la fábrica ya eran cosa del pasado, Giovanna y Gerson nunca olvidaron lo que los había unido: la pasión por mejorar la vida de los trabajadores y la convicción de que el éxito de una empresa dependía del bienestar de cada uno de sus empleados. Y para Giovanna y Gerson, su historia de amor fue la prueba de que, cuando se lucha por lo correcto, el amor y la justicia siempre triunfan. ¿Qué te pareció esta emocionante historia de amor, superación y honestidad? Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y compartir tus impresiones en los comentarios. Y para no perderte ninguna de las próximas historias llenas de giros y emociones, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima historia inspiradora.